Los que nos siguen a través de las redes sociales, hasta ellos llega esta gran bendición. Y si tienen a bien bendecirnos con su presencia, estamos en la avenida Bolívar de Lechería. Esto es El Señor es mi pastor. Aquí se congrega la gente más amable que hay sobre la faz de la tierra y le brindan un gran aplauso. Bien, el Señor me ha encomendado algo en esta noche, una palabra para gente que posiblemente conoce o conocemos la salvación, pero no sabemos cómo alcanzarla, no sabemos cómo llegar a ella. Sabemos que es Jesús, sabemos que existe, sabemos que está, sabemos que tenemos que ir un poco más allá. Y no entendemos a veces que tenemos que cumplir un propósito. Nosotros estamos acá en esta tierra para cumplir un propósito. Y Dios suele hablarnos a nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, en la intimidad que tenemos con Él. Él habla a nosotros su palabra. Pero a causa de lo que ya nosotros conocemos, el sistema cultural en el cual nosotros nos movemos, el sistema social, inclusive el moral en el cual nosotros tenemos, nos coartan un poco para nosotros seguir esa palabra que nosotros estamos recibiendo en intimidad con Dios. Y a pesar de que la conocemos, a pesar de que sabemos que no es la forma de actuar la correcta que llevamos hoy, nosotros seguimos manteniéndonos dentro de ese sistema. Nos pasan cosas, la Biblia nos dice a nosotros lo contrario, pero nuestros sentimientos y emociones siguen todavía allí haciendo una supremacía en nuestra alma, y nuestra alma se comporta de una manera que no es la que Dios ha establecido. Y eso se debe a sistemas de costumbre que están en nosotros y que nos impiden de alguna manera poder avanzar en el camino correcto. En este aspecto yo quiero aclararle algo a la iglesia, porque me lo aclaró el Señor a mí en algunas cosas que a veces nosotros solemos hacer. Y juramos a veces que porque estamos haciendo cosas buenas, inclusive las estamos haciendo para Dios, creemos que podemos alcanzar la salvación por eso. Pero no, si Dios no nos ha mandado a nosotros a hacer eso, nosotros estamos siendo en ese momento desobedientes. Ponía el domingo pasado un ejemplo, que si Dios te dice que tienes que llegar a aquel lado, del otro lado, allá al final de la fila, y tienes que irte por aquí, pero tú consideras que como Dios te mandó allá a aquel lado, hasta último lado, te puedes ir también por aquel lugar. Déjame decirte que si te vas por aquella fila, estás siendo desobediente a Dios, aunque llegas al mismo lugar donde Dios te mandó. Y eso es algo que nosotros cometemos, un error que cometemos a cada instante. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y no la forma como Dios nos dice. Son detalles de nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo se ven afectados a causa de que nosotros no somos desobedientes porque no entendemos los planes de Dios. Nuestros pensamientos no son los mismos que son los pensamientos de Dios, ni los caminos que tiene Dios son los mismos que caminos de nosotros. Así que debemos nosotros saber en dónde andamos y cómo hacemos las cosas y cuidar los detalles, porque allí es donde nuestro enemigo, Satanás, es hábil, es astuto para desviarnos y justificarnos nosotros en base a que nosotros estamos haciendo algo bueno para Dios o estamos llegando al mismo destino de donde Dios nos mandó. Pero a veces Dios nos va a decir cosas que nos van a parecer extrañas y nosotros tenemos que siendo obediente, hacerlas tal cual como Él nos las ordenó. En ese aspecto el hombre a veces no conoce su camino. En el libro de Jeremías, capítulo 10, versículo 23, dice allí Jeremías de algo que le está hablando el Señor, de algo que le está pautando para el pueblo, y le dice que él le dio su camino, que va a azotar a Israel, que va a desolar inclusive a causa de que ellos no fueron obedientes, y ese pueblo clamaba, gemía y pedía a Dios su ayuda, pero cuando Dios la daba, ellos querían hacerlo como a ellos le parecían. Usted lee el libro de Jeremías y va a encontrar allí pasajes donde el pueblo inclusive llega a decirle a Jeremías: no nos digas cosas malas, profetízanos cosas buenas, aunque sean mentiras. Entonces la gente prefiere a veces vivir en la mentira que
verdaderamente conocer y reconocer lo que está mal en sí mismo para poder hacer la voluntad de Dios. Tiene que quitar eso. No puede pretender usted entrar al cielo con la misma contaminación que tiene del mundo. Dice acá lo siguiente: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Jeremías está diciendo esto porque sabe lo que le ha pasado al pueblo de Israel. Dios dio una palabra para el pueblo de Israel e Israel no la cumplió como Dios dijo que la tenía que cumplir, y a causa de eso terminó siendo esclavo. A causa de eso envió a Nabucodonosor. A causa de eso se enseñorearon otros reinos de ellos, y a causa de tú no ser desobediente, otros se han enseñoreado de ti. La necesidad, el hambre, el mismo trabajo que realiza, la esclavitud a la cual a veces está sometido por vicios y adicciones y otras cosas que a veces no entiende, y que crees que es Satanás que está obrando, y no es más que la desobediencia de nosotros. Y a veces preguntamos a Dios: ¿por qué me salió mal esto? ¿O por qué estoy padeciendo esto? ¿Por qué me duele? ¿O por qué me enfermo? ¿Por qué tengo tal cosa? Es porque no estamos siendo obedientes a Dios. Y esto fue lo que pasó con Israel. Viene acá y le dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. O sea, no creas que porque tú conoces y sabes cómo llegar allá, o sea, está en ti ordenar tus pasos. O sea, Dios es el que va a ordenar tus pasos, y ya lo vas a conocer, es bíblico. Él es el que ordena tus pasos. Y a veces cuando nosotros insistimos en mantenernos en un camino, vamos a pagar las consecuencias. Por esa razón a veces no somos prosperados, a veces no creemos, a veces no avanzamos, a veces vivimos más en nuestra mente pensando lo abrumado que estamos en las circunstancias, todo lo que está ocurriendo, en vez de estar pensando en lo que Dios dijo que nos iba a hacer con nosotros, en lo que nos iba a exaltar, en lo grande que viene, en lo poderoso que es nuestro Dios, que a pesar del problema Él lo va a quitar y te va a dar la victoria, que a pesar de la enfermedad Él la va a quitar también, y que a pesar de los enemigos Él se va a encargar de los enemigos, Él los va a apartar de ti. En eso debemos nosotros tener la mirada puesta, la fe debe estar puesta en eso que dijo Dios, que no te va a dejar allí tirado, que Él te va a levantar y que Él va a hacer contigo un pueblo poderoso sobre esta tierra, y tu descendencia va a disfrutar de esos beneficios y de esas bendiciones que Dios te da hoy en el nombre de Jesús. Vea, Jesús nos muestra cómo ocurre esto, cómo pasa esto, porque tú no ordenas tus pasos. El que es llamado y escogido de Dios no se manda a sí mismo, no se gobierna, dijera mi papá. Usted no se gobierna usted mismo, usted depende de alguien más. Y hay gente a veces que quieren salir de su casa porque quieren quitarse el supuesto yugo de los padres. Y donde quiera que vayas siempre vas a depender de alguien. Si trabajas, alguien va a estar muy más por encima de ti. Mi Biblia dice que del que vela, por encima del que vela hay alguien más. Y sobre ese alguien más hay un alguien más. Y está uno por sobre todos los que velan. Entonces siempre estás bajo una dependencia. ¿Qué tienes que aprender? A sujetarte y hacer las cosas correctas para que eso no te cause problema. Entonces Jesús nos habla a nosotros y nos pone un ejemplo de algo que Él quiere enseñar a un pueblo, a unos discípulos que caminaron con Él, a los que le enseñó y vieron ellos los milagros que Jesús hizo, las cosas que le enseñó, las palabras que salieron de su boca, cómo trataron a los demás. Pero Jesús sabía que aún a sus discípulos le faltaba algo que ya nosotros tenemos. Le faltaba algo más. Y en el libro de Juan, capítulo 13, el día en que Jesús iba a ser entregado, antes de ir al Getsemaní, saben que envió a sus discípulos a que buscaran el lugar donde iban a compartir la Santa Cena, la última cena, o la primera cena, o la Santa Cena que se iba a establecer allí. Y vino, y una vez reunidos en el lugar que ellos escogieron, estando allí, entonces dice que cuando iban a comer, Jesús, a partir del versículo 6, dice que Jesús tomó un lebrillo, dice la Biblia, tomó un lebrillo, tomó una toalla, un paño, como lo quieran llamar,
se lo ciñó, se lo puso sobre su hombro y tomó un lebrillo. Un lebrillo es una ponchera, pues, un tobo, una batea, como la quieran llamar. Era pequeño y lo puso allí. Y entonces comenzó Jesús a lavarle los pies a todos los discípulos. El lavar los pies a alguien estaba destinado para una persona que era esclavo, que era de la servidumbre, era contratado. A los que tenían dinero contrataban a personas para eso, y era costumbre, era algo social, de respeto, de educación, porque las calles de Jerusalén eran calles polvorientas, y cuando la gente iba a entrar en una casa, había en la entrada, en la puerta, había una tinaja de agua con la cual las personas viniendo de viaje o de cualquier otro lado se lavaban los pies. Pero el dueño de casa donde iba a entrar tenía el compromiso, tenía la obligación de tener que lavarle los pies al viajero que venía. Entonces aquello era una costumbre, pero esa costumbre no era muy bien aceptada, de que tú en un momento determinado venía alguien que había recorrido un largo camino, que tenía aquellos pies, no sé qué cosa podían tener en los pies, si le olían o no le olían los pies, pero tenían que lavarle los pies. Por esa razón Jesús en un momento le reclama a Simón, le dice: tú no me diste agua ni me lavaste los pies, cuando aquella mujer se le había tirado en los pies para enjuagar, dice, con sus lágrimas sus pies, y le puso perfume. Por eso Jesús reclamó eso, porque era un orden que ellos tenían. Así que cuando Jesús decide lavarle los pies a los discípulos, de repente le toca a Pedro, llama a Pedro y le dice que le va a lavar los pies, le pone allí. Y lo primero que hace Pedro es preguntar, como preguntaríamos nosotros. O sea, ¿tú me lavas los pies a mí? ¿Tú me vas a hacer eso a mí? Porque Pedro considera que eso es tan bajo que su maestro no puede hacer eso. Aún ni yo soy capaz de lavarte los pies, dice Pedro. Observe, dos respuestas fundamentales. Vea, versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, esa pregunta no fue una sorpresa en el sentido de que, oye, ¿me vas a lavar los pies, mi Señor? No, era una cosa, una manera despectiva como Pedro respondió a eso. Vea el versículo 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. O sea, no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. No lo comprendía, como muchos de nosotros tampoco lo comprendemos hoy. O sea, y luego, después lo entenderás. Creo que en ese momento Jesús hubiese preguntado: Pedro, si supieras lo que tú tienes que hacer después, que tienes que pasar un día por la iglesia de la Hermosa y sanar un cojo. Si supieras, Pedro, que el Espíritu Santo te va a acompañar y por donde pase tu sombra, lo que alcance tu sombra, sanará. Si supieras, ponga el nombre suyo en el nombre de Pedro. Si supieras, iglesia, lo que voy a hacer contigo. Si supiera que tengo cosas grandes para ti. Si supieras que hoy es necesario que te lave los pies. Si supieras el camino en el que tienes que andar. Si supieras lo grande que vas a hacer a partir de hoy. Si supieras que tu palabra va a ser tan poderosa que cuando la escuchen las personas, ellos vendrán corriendo a los pies de Cristo. Si supiera que te he escogido para calmar la sed y el hambre de mucha gente. Si supieras que te he escogido para transformar vidas a causa de tu ejemplo y de tu testimonio. Si supieras que te he escogido para hacer algo que nadie jamás ha visto hasta ahora, sino que serás reconocido por esas grandes cosas que tú vas a hacer. Si te lo dicen así, te costaría poder aceptar tal cosa. Te costaría entender eso. Y lo primero que dirías quizás al Señor sería: oye, Señor, ¿tú crees que yo pueda hacer eso?
Porque la falsa espiritualidad que nosotros a nosotros nos embarga, nos evita o nos impide a nosotros cumplir la voluntad de Dios como Dios la está diciendo. Por esa razón, Pedro pregunta, ¿tú me lavas los pies a mí? Y el Señor le dice, lo que yo voy a hacer, tú no lo entiendes ahora. Lo que yo voy a hacer contigo, iglesia, tú no lo entiendes ahora. Lo que va a ocurrir ahora, lo que viene ahora, lo que va a pasar de ahora en adelante, tú no lo entiendes. Y lo que estamos haciendo ahorita, mucha gente no lo entiende. Dicen algunos, eso no es de Dios. Dicen algunos, eso no se lo dijo Dios. Pero yo sé a quién le creo. Yo sé quién es el que me habla. Y yo sé por qué razón lucho por eso. Porque yo sé más adelante lo que Dios hará conmigo. Yo hoy no lo entiendo, yo solo soy obediente a la palabra. Y hoy te han dicho a ti, serás empresario, serás grande, recuperarás a tu familia, se levantará este país, harás grandes cosas. Y nosotros de repente no entendemos ni cómo ni cuándo lo va a hacer. Pero yo sé que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Él lo hará posible. Él levantará una generación poderosa en esta iglesia. No lo entendía Pedro, así que Pedro vuelve y arremete de nuevo, porque no se queda tranquilo. El 8, en el versículo 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies. Y vea, le agrega esa palabra, jamás, nunca pues. Tú no sabes por qué te están mandando a ti a hacer algo hoy. Israel tampoco lo sabía en el tiempo de Jeremías. Le decían, tienes que hacer tal cosa, y no entendía ese camino. Y como no entendía ese camino, quería seguir haciendo las cosas como ellos lo entendían. Y nosotros igual, nos están hablando, nos están diciendo cómo tenemos que hacer las cosas. Y de repente nosotros queremos seguir haciendo las cosas a nuestro parecer. Nos cuesta poder aceptar que es Dios quien nos va a guiar en todo lo que tenemos que hacer. Así que le dijo Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavas los pies, tú no podrás llegar a ningún lado. Si no te lavas los pies, tú no puedes convertirte en el empresario que yo te estoy diciendo. Si tú no te lavas los pies, no llegarás a ser grande como yo te dije que ibas a ser. Si no te lavas los pies, no vas a restaurar tu familia como yo te dije que la ibas a restaurar. Entonces ocurre una respuesta de Pedro. Y Pedro le dice a Jesús, báñame. No, Señor, no solamente me lave los pies, lávame las manos y lávame la cabeza. Báñame, le dijo. ¿Por qué? Porque Pedro da una respuesta y reacciona como nosotros. Bueno, yo quiero ser grande, Señor. Y entonces, si eso es lo que necesito para ser grande, bueno, echémosle. Lávame los pies. Yo quiero restaurar la familia, así que bueno, nada, lávame los pies. Pero todavía Pedro no entendía lo que eso significaba. Como nosotros tampoco a veces lo entendemos. No sabemos lo que eso significa. No sabemos de lo que está hablando Jesús. Por eso no entendía y por eso Jesús se lo aclaró. Lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes. Porque tú tienes la mirada nada más en ese propósito final. Para ti. Estás pensando para ti. Pero no entiendes que cuando yo haga algo contigo, mucha gente a tu alrededor también será bendecida. Y lo que tú serás es una bendición para todos aquellos que aún no me conocen. Por esa razón yo necesito que te fortalezca. Por esa razón yo necesito que te levantes. Por esa razón yo necesito que creas. Por esa razón yo necesito que te dejes guiar por mi espíritu. Que ya dejes de estar tirado allí en el piso. Que dejes de estarte quejando. Que si hay, que si no hay, que si viene, que si no viene, que si vienen los gringos, que no vienen los gringos, que si viene esto, que viene lo otro, que se olvide de todo eso. Usted depende de uno solo, un poderoso, el poderoso de Israel. Y si Él dijo algo, Él lo va a hacer. Y si yo lo creo, pronto lo veré en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos pueden creer eso?
lávame la cabeza. ¿Qué dijo Jesús? Jesús respondió a él y le dijo algo. El que está limpio no necesita ser lavado. Por eso no entiendes. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esto es lo que le da el nombre al tema de esta noche. Lávate los pies. Porque todo esto que explicó Jesús es para hacer conocer a Pedro que el camino o la forma como él está acostumbrado, la costumbre que él tiene, él está rompiendo algo. La gente no hacía ese lavado de pie porque no le gustaba, no era como que algo aseado hacer eso. No era algo de honra, era deshonroso más bien. Entonces Jesús usa algo deshonroso para demostrar lo que tienes que hacer en el propósito que debes hacer. Donde debes alcanzar, donde debes moverte, donde debes andar. En todo lo que Dios te está ordenando. Lavarse los pies significa ordenar tu camino. Lavarse los pies, porque Jesús le dice, ya vosotros estáis lavados. Y en Juan 15, él dice, vosotros estáis lavados por la palabra que os he hablado. O sea, ya vosotros estáis lavados, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso él dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Luego continúa Jesús y le dice que el ejemplo les ha dado y que tienen que aprender a lavarse los pies los unos a los otros. Y allí es donde explica o le hace saber, no hay un propósito que nosotros vayamos a cumplir sin que nosotros vayamos a bendecir con ese propósito a los que están a nuestro alrededor. Si nosotros nos enfocáramos en cuánta bendición vamos a dar a la iglesia, más rápido sería nuestra prosperidad. Pero a veces nosotros tratamos de que el Señor me bendiga a mí, porque yo tengo la necesidad, porque yo tengo el problema. Cuando Eliseo le da una palabra a la viuda que no tenía nada sino aceite, ella vino y aunque no dijo que no tenía nada, Eliseo le dice que tiene que buscar muchas vasijas y al final, después de todo ese proceso, le dice él que con eso va a vivir ella y sus hijos y su familia. Y cuando dice allí la palabra sus hijos, en original habla de su descendencia. La palabra que está en original allí habla de su descendencia. Imagínese usted todo lo que le estaba dando en ese momento el Señor. En un entendido, nosotros debemos saber que lo que estamos haciendo va a bendecir a una multitud, a generaciones. Si estamos bendiciendo a generaciones y estamos pensando de esa manera, no hay forma en que tú no tengas la prosperidad. Mi Biblia dice que Abraham era rico o riquísimo. Era riquísimo. Pero Abraham no le paraba cuánta cantidad o cuánto ganado o cuántos recursos tenía Abraham. Él lo único que sabía era que tenía que hacer las cosas para que la palabra de Dios se cumpliera. Y que mucha gente, muchas naciones fuesen bendecidas por él. Porque esa fue la palabra que le dieron. Como consecuencia de cumplir esa palabra, el hombre era riquísimo. Porque no hay forma de que tú puedas bendecir a alguien más si no es porque la prosperidad de Dios ha llegado a ti. Cuando entiendes eso, entonces sabes lo que le está diciendo Jesús aquí a Pedro. Pedro, tú no entiendes esto, pero tú, con esto que yo voy a hacer contigo, tú vas a bendecir a mucha gente.
Por esa razón le dice que si no te dejas hacer eso, no tienes parte conmigo. Porque si la gente no podía entrar a una casa a causa de que tenía los pies sucios, tampoco puede entrar al reino si no es con los pies puestos en santidad. No sé si usted me entendió eso, pero usted no va a poder entrar al reino si sus pies no están lavados. ¿Qué significa eso? Si usted no anda en el camino de Dios correcto, en la palabra que Él ha establecido. Usted puede hacer lo que usted quiera con su camino, pero mi Biblia dice en el Salmo 37, versículo 23, dice que Jehová, que el hombre no puede determinar su camino, parafraseándole eso, porque Jehová es el que los ordena. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba. Él es el que aprueba tu camino. Pero la palabra también me dice a mí en el libro de Proverbios que el hombre determina sus propios caminos y no sabe que el final es un camino de muerte. Entonces, ¿a quién le obedezco? ¿O voy por mi propia cuenta o voy por la dirección del Espíritu? ¿Por quién iríamos nosotros? Todos respondemos inmediatamente y decimos por la dirección del Espíritu. Pero cuando el Espíritu está hablando, o cuando el Espíritu te dice algo, o cuando el Espíritu te ordena tu vida, ¿por qué regresas a hacer las cosas que Dios no te dijo que hicieras? ¿Cuál es esa atadura que tienes con esa costumbre que te mantiene allí? Que a pesar de eso, la fe no está. A pesar de eso, siempre vives pensando que porque no tienes los recursos no puedes empezar, no puedes iniciar, no puedes hacer nada. Siempre nos estamos limitando hacia eso. Para conocer de eso, para andar en esos caminos correctos, usted debe tener una intimidad. Y lamentablemente, a veces esa intimidad con Dios se produce después de un error. Se produce después de un dolor, se produce después de un fracaso, se produce después de una falla. Porque a veces cuando la gente está bien en su propia opinión o en lo que él considera que es bueno, él no busca a Dios. Cuando las cosas están bien para nosotros, no buscamos a Dios. La gran mayoría de las personas cuando tienen un accidente, ¿qué es lo primero que hace? Enseguida clama a Dios. Cuando está enfermo, enseguida clama a Dios. No sé cómo hace su mente, pero inmediatamente reconoce que hay un Dios poderoso y le pide a Dios. Tenemos que esperar a que eso ocurra para nosotros pedirle a Dios. David era un hombre, dice mi Biblia, conforme al corazón de Dios. Pero no obstante a eso, erró muchas veces. La diferencia de David con muchos de nosotros es que David, cuando cometía un error, lo reconocía ante Dios, cambiaba eso y no volvía nunca más a ese mismo error. Él no pedía perdón para que le perdonaran eso y seguir en lo mismo. Él pedía perdón para nunca más volver en ese camino. Peca con Betsabé. Y nos muestra David algo que todos nosotros tenemos que conocer para poder andar en ese camino, para poder andar con los pies limpios. Mi Biblia dice que cuando alguien entra en ese camino, ni un cojo se sale. En ese camino de santidad, ni un camino se sale. En el Salmo 51, versículo 6, dice David lo siguiente. Ese salmo viene como consecuencia de ese error que comete David con Betsabé. Su hijo muere y no crean que David se dio cuenta inmediatamente del error que había cometido. David estaba seguro de que él no había hecho nada malo y que como era el rey, David merecía todo. Yo soy el rey,
¿quién me puede decir a mí que no? Yo soy el rey y yo puedo hacer tal cosa. Cuando la gente está bien, dice, yo tengo el dinero y lo puedo comprar. ¿Qué me importa a mí tal cosa? Compro uno nuevo. Fulano tiene necesidad, no importa que se muera, total, yo estoy bien. ¿Qué me va a importar a mí eso? ¿O acaso no lo vemos a cada rato aquí? Hay gente que está bien, hay algunos que dicen, dinero hay, lo que pasa es que está mal distribuido. ¿Por qué dicen eso? Porque hay una cantidad de gente que tienen tal cantidad de dinero y no les importa a los demás, aún se aprovechan de la necesidad de los demás. Y no tan solo a alto nivel. Vaya a comprar los huevos y le dicen, cuesta tanto en efectivo y tanto en transferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, yo voy a quedar sin nada. Por alguna razón te están haciendo eso. Y esa gente no está a niveles altos. Está en un nivel donde la contaminación o la corrupción ha llegado de una forma tal que no le importa aprovecharse de la necesidad de los demás. Entonces vemos por allí aprovechándose gente vendiendo una gasa, vendiendo una jeringa, vendiendo una ampolla de esto, vendiendo todas estas cosas. Y la gente tiene la necesidad de eso. Y entonces termina, pagando eso. ¿Y de dónde sacaste tú eso? ¿Dónde lo encontraste para venderlo? A veces nosotros andamos en eso y no nos percatamos. David está acá después de un error, porque David, cuando comete ese error, David juraba que él no había cometido ningún error. Oraba tanto y entraba tanto a la iglesia, al templo, que creía estar exento, que creía que todo lo que hacía era lo correcto. Cuando tú determinas tu propia opinión y tus propios caminos, estás corriendo el riesgo de que te corten la cabeza. Porque cuando David pecó con Betsabé, no crean que Natán vino el día siguiente. Betsabé quedó embarazada, pasaron sus 9 meses, se murió la criatura y después que murió la criatura es cuando viene Natán a confrontarlo a él. Después es que viene el Salmo 51 y después le dice, mira, tú sabes, ¿qué le harías tú a aquel que le quita las ovejitas, la única ovejita que tiene el pastor este? Dice, no, dice el mismo David, ese es digno de muerte, que lo cuelguen. Dice, bueno, ese eres tú, David. Y entonces cuando David se da cuenta, porque a veces nosotros no nos damos cuenta inmediatamente de que estamos cometiendo esos errores, de que no andamos en el camino de santidad. El camino de santidad es ser obediente a Dios. Entonces cuando aquel hombre se da cuenta que es confrontado, viene el Salmo 51. Y el Salmo 51 nos dice lo siguiente, es aquí que tú amas la verdad. ¿En dónde? En lo íntimo. ¿Qué le había pasado a David? ¿Qué es lo que le trata de enseñar Jesús a Pedro? Perdiste la intimidad con el Señor. A causa de tu propio parecer, dejaste de intimar con Él y dejaste de escuchar la palabra en intimidad. ¿Por qué no he conseguido o no he llegado a la empresa todavía? Porque te dieron la primera parte y dejaste de escuchar. Dejaste la intimidad con Dios. Creíste que ya no lo ibas a necesitar para el segundo paso. Diste el primer paso por la palabra de Dios. Pero como te fue tan bien en el primer paso, que crees que el segundo paso ya no necesitas de Dios. ¿Me estoy explicando acá? Imagínate cuando llegas al tercer paso. Llegas a pensar, yo no necesito de más nadie. No, yo fui, el pastor me dieron una palabra allí, tremenda palabra, me bendijo y todo, pero este domingo no voy porque estoy ocupado aquí con esto que me dio el Señor. Y la bendición que te dieron la convertiste en un becerro. Oye, no, sí, yo antes iba a la iglesia y ayudaba, pero oye, no, ya no puedo, y estoy ocupado. Tengo mucho trabajo ya con estas cosas. Y cuando vino a pedir una bendición para conseguir un trabajo. Pero ahora no tiene tiempo para venir a darle gracias al Señor. Porque creemos que el segundo paso, o el tercer paso, o el cuarto paso, ya no necesito al Señor. Ya me olvidé del Señor. David reconoce algo acá y le dice acá al Señor, yo sé, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Porque ¿dónde iba a reconocer él eso? ¿A quién se lo iba a decir?
si no es en intimidad? Usted tiene algo escondido, usted tiene algo guardado. ¿Acaso se va a parar en la esquina a gritárselo a todo el mundo? ¿Qué es lo que hace? Usted se va a postrar y usted va a hablar con Dios. Una persona que está acostumbrada a eso, una persona que tiene por norma, si quiere, hablar con Dios y tener la palabra de Dios, sabe que en esa intimidad va a encontrar la respuesta a su problema. Nadie más te lo va a resolver. Tú puedes venir a mí, yo te voy a aconsejar, pero no hay mayor consejo que el de Dios. No hay mayor consejo que esa intimidad donde el Señor te habla de una manera que es sorprendente. El que lo busca de verdad lo va a encontrar. Entonces el hombre termina reconociendo esto, que es en lo último y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La sabiduría no se comprende sino en esa intimidad, en ese secreto, no es a voz. Porque usted está acá sentado y a pesar de que está escuchando mi voz y muchos la están escuchando, a cada uno de nosotros nos está hablando el Señor de forma diferente. Lo mismo que sale de mi boca tiene varios significados para muchos según el problema, la necesidad que tiene cada uno. Entonces lo declara. Dice, oye, tremendo esto, yo no lo había visto, yo no me había dado cuenta. ¿Y qué fue lo que te dijeron? Tal cosa, pero no, yo entendí esto. Bueno, porque para ti te sirve de esa manera, pero para él le sirve de esta. Lo cierto es que el problema que tengas, la palabra de Dios te lo va a resolver. Vas a salir adelante. Vamos a salir de toda esta situación por la palabra de Dios. Y en ese camino de Dios, un camino de santidad, con pie limpio vamos a caminar. Ve el versículo 7 que dice aquí David. En el 7, David dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Acaso no se bañaba David? ¿Cree usted que no se bañaba si justamente, o sea, el pecado con Betsabé es porque Betsabé se estaba bañando? O sea, él está hablando de quitarle aquello que lo saque de su corazón, aquello que lo alejaba de Dios, aquello que no le permitía acercarse. Eso incluye tu tristeza, eso incluye tu dolor, eso incluye toda aquella amargura, toda aflicción que puedas tener. También la va a quitar el Señor para que tú te acerques a Él con un corazón no contrito, no tan solo contrito y humillado, sino con un corazón lleno de gozo, porque allí vas a encontrar la respuesta de todas las cosas que te están amargando hoy la vida. Y eso es lo que quiere el Señor, que tú busques la intimidad y entiendas que allí lo vas a encontrar en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos pueden creer eso? Jesús dijo que Él era el camino y la verdad. Juan 14, 6. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene, no nadie va, sino nadie viene al Padre. Cuando Él dice viene, el camino que tú tienes que andar es el camino de Jesús. Por eso Él dice, yo soy el camino. El camino que debes andar es el camino de Jesús. ¿Y cómo camino yo sobre ti, Señor? ¿Cómo es que tú eres el camino? ¿Cómo es que yo puedo entrar por ti? Él dijo lo siguiente, yo soy el pan de vida. El que come mi carne, dice, no morirá. Entonces Él dice que las palabras que Él habla son espíritu y son verdad. ¿Cómo caminamos nosotros? ¿Cómo nos mantenemos en santidad? ¿Cómo nos mantenemos con esos pies limpios? ¿Cómo los limpiamos cuando entramos allí? Cumpliendo la palabra. ¿Quién es el que me ama? Dijo Jesús. El que guarda mi palabra. Y dijo a los judíos que habían creído en Él, les dijo Él, si guardáis mi palabra, si te mantienes en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, cuando Él está hablando allí, vamos a comprender. Diga lo que tiene de su lado. Ahora vas a comprender.
Cuando tú estás en intimidad, cuando tú te has lavado los pies, significa que has apartado de tu mente la forma de tú hacer las cosas. Cuando tú lo haces a tu manera, vas a encontrar impedimentos, trabas, porque tu razonamiento dice que no se puede hacer. La lógica que tú tienes dice que lo que Dios te está mandando a hacer, que es sobrenatural, no se puede hacer porque la razón está basada en lo natural. Pero toda palabra de Dios es sobrenatural. Entonces, cuando tú tienes secreto con Dios, cuando tienes intimidad con Dios, tú puedes lavarte los pies, puedes enderezar tu camino en todo momento y puedes comprender por medio de la fe lo que está escrito en Hebreos 11:4. Hebreos 11:4 dice que por fe, es por fe, dígase lo que tiene de a su lado, es por fe. Hebreos 11:1 comenzó diciendo ahí la definición de fe, ¿verdad? Entonces vea, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 2. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y por ella nosotros también vamos a alcanzar buen testimonio. Es por fe que alcanzamos el buen testimonio. Esa fe está basada en la palabra que nos están hablando. Es lo que quiere Jesús. Es lo que le trata de dar a conocer a Pedro. Por eso le dice, ahora tú no entiendes esto, pero después que comprendas esto, después entonces lo comprenderás y verás y harás las maravillas que yo te estoy diciendo. Cuando tú recibes, cuando tú le das autoridad a la palabra, entonces verás que lo que Dios te mandó a hacer, lo puedes hacer. Entonces ve el 3. Aquí es donde está el sentido de todo. Por la fe entendemos por la fe, haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra. ¿De quién? No la tuya ni la mía, sino la palabra que te da Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De manera, dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Quien se mantiene en ese camino, quien se lava los pies, puede entender en fe, cree la palabra porque tiene intimidad con Dios. Si tiene intimidad con Dios, en el secreto le dice la locura que tiene que hacer, y aquello que no veía, ahora lo puede ver, ahora lo puede entender, ahora lo va a encontrar. Fuera de ese camino no lo vas a encontrar. Mientras crea, tú simple y llanamente dirás la palabra, y por medio de la palabra harás en el nombre de Jesús. Podemos hacer las grandes cosas que dice el Señor que haremos. Aleluya. Nos va a costar tratar de traer de la nada, pero te quiero mostrar algo que suele hablar el Señor. Libro primero de Reyes, a partir del capítulo 17, vemos allí la historia de Elías. Aparece Elías y dice mi Biblia allí que oró Elías fervientemente y para que no lloviera. Y no llovió durante 3 años y 6 meses. O sea, y dijo esto: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no caerá lluvia ni rocío alguno, a no ser por mi palabra que viene de Jehová. Vea toda la autoridad y la fe. Esto le puede pasar a cualquiera, pero ustedes conocen la historia. Aquel hombre llegó, le dijo acá: reúneme allí a todos los que tienes allí que le rinden culto a todos otros dioses, y pónmelos allí alrededor, y vamos a ver quién es Dios. Y le dijo entonces al pueblo: el Dios que envíe fuego del cielo y consuma el holocausto del altar, ese es Dios. Y el pueblo reconocerá que ese es Dios. E hizo que los otros colocaran allí todo en el altar, pero no ocurría nada.
no pasaba nada. Le pidió unos bueyes, colocaron los bueyes en el sacrificio. Y puso aquel hombre, todos aquellos sacerdotes pusieron todo aquello, los sacerdotes de Baal, lo pusieron en el altar. Y ellos comenzaron a hacer lo que por costumbre tenían que hacer. Comenzaron a clamar. Comenzaron a pedirle a aquellos dioses que mandara fuego. Y Elías dice en mi Biblia que se burlaba de ellos y le decía: no te preocupes, seguramente está ocupado, debe estar durmiendo, o está comiendo, o debe estar trabajando. Así que esas cosas le decía Elías. Y dice allí que se sajaban, se cortaban, botaban sangre y todo, pero no pasó nada. En el momento en que le tocó a Elías hacer tal cosa, Elías colocó los bueyes, puso todo aquello, mandó echar agua y diga: echen agua una vez más. Hizo un hoyo, una zanja alrededor, una zanja, y la mandó a llenar de agua. Una vez que estaba llena, dijo: échenle agua al buey, échenle agua a la leña. Quería demostrar de verdad que era un Dios poderoso. Y él oró estas palabras y le dijo: Dios, tú me has enviado a este pueblo a hablar palabra de verdad, y no me avergonzarás. Yo creo tu palabra, dijo. Si tú realmente has considerado mi palabra y yo he hallado gracia delante de ti, envía fuego y consume este sacrificio. Y vino el fuego, consumió todo el sacrificio en aquel momento. Y dice mi Biblia que el pueblo estaba maravillado alrededor. Y en ese momento comenzó el pueblo a declarar. Y dijo entonces: Jehová es Dios. 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 Y así mandó entonces a reunir a todos los sacerdotes y les cortó la cabeza. Pero una palabra vino de una mujer. Jezabel dijo: así me hagan los dioses a mí, y aún más, si mañana yo no te hago lo mismo que tú le hiciste a los sacerdotes de Baal. Esas palabras entraron en el corazón de Elías, y Elías tuvo miedo, como nosotros lo podemos tener. Y dice mi Biblia que entonces Elías fue durante 40 días caminando hacia Oreb. Pasó a la peña de Oreb. Estaba triste, estaba ido, no quería saber nada. Y lo único que decía Elías era el profeta de fuego, era el profeta de Dios. Y lo único que decía es: Señor, quítame la vida. Yo no quiero vivir, me persiguen. Hay una mujer que soltó una palabra y dijo que yo no iba a poder andar en este camino. Dijo que no podíamos lograrlo. Dijo que no podía llegar a ningún lado. ¿Qué puedo hacer yo aquí? El único que quedo soy yo. Quítame la vida, Señor. Y se le apareció Dios y le dijo, dice mi Biblia que Elías caminó, se metió en una cueva. Se le apareció el Señor y le dijo: Elías, ¿qué haces allí? Vea, primer libro de Reyes, capítulo 19. Versículo 15. Puedes haber cometido cualquier cantidad de errores. Puedes haber cometido cualquier cantidad de fallas. Pero así como corrigió el camino de David, también corrigió el camino del profeta. Y habiendo hecho todo lo que hizo, le lavó los pies también. Porque vea lo que le dijo: Elías, ¿qué haces en esa cueva? Sal fuera, le dijo. Sal fuera. Ve,
vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Largo es el camino que tienes que andar. Y aún más, el 16. Y a Jehú, hijo de Ninse, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Aber-meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Hasta que Dios no dé la última palabra, tú no puedes apartarte de esa santidad. Y si cometieres el error, Dios enderezará tus pasos. Dios te lavará los pies y te hará entrar en ese camino. Porque mucho es el camino que tienes que andar. No te has dado cuenta del propósito. No es solamente lo que va a hacer contigo, sino lo que tú harás también con otros que va a usar el Señor. No sé si me estoy explicando, no sé si usted me está entendiendo, pero en sus manos usted está recibiendo, por muy joven que sea o por muy anciano que sea, usted está recibiendo una palabra que lo que va a hacer es cambiar vida y generaciones, porque lo que tú hagas hoy va a impactar a generaciones que vienen tras ti en el nombre de Jesús. Vuélvete por tu camino, vuélvete a escuchar la palabra y volverás de nuevo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Si cree que Dios le habla,